En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Les invito ahora a adorar a nuestro Señor y a pedirle que envíe a su Espíritu Santo para que nos guíe hacia la oración, hacia la verdad plena, hacia el conocimiento de lo que el Señor nos va pidiendo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir la intercesión de la Virgen Santísima. San Juan Pablo II escribió: así como hay un binomio inseparable entre la Eucaristía y la Iglesia, hay un binomio inseparable entre la Iglesia, entre la Virgen y la Eucaristía. Y decía el Papa: la Virgen está con nosotros siempre y nos acompaña en nuestras celebraciones eucarísticas como Madre de la Iglesia, como mujer eucarística. Pidámosle a la Virgen que ella nos ayude a adorar a su Hijo, ella mejor que nadie que lo llevó en su seno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Vamos a pedir la intercesión de nuestros santos patronos de esta iglesia particular de Puebla, los santos que están aquí también en Puebla. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Sebastián Mártir, San Cristóbal, San José María de Yermo y Parres, Beato Sebastián de Aparicio, Beato Juan de Palafox, Venerable María de Jesús Tolemí, Lirio de Puebla, Venerable Ramón Ibarra y González, todos los santos y santas de Dios. Y ahora que es la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, este monasterio está dedicado a él. Pidámosle que él interceda ante su Hijo, para que descubramos, para que tengamos el valor de hacer lo que Él nos pide. San José, San José, San José. Queridas Madres Carmelitas, muchísimas gracias por recibirnos en su monasterio y nos da mucha alegría estar con ustedes porque estamos en el monasterio el más antiguo o el primero que llegó a fundarse en América. Desde 1604 la presencia de ustedes ha acompañado a esta iglesia particular. En esta fiesta de San José, por eso el Padre Gonzalo, su vicario episcopal, ha querido escoger este monasterio esta tarde. ¿Por qué? Porque el monasterio está dedicado a San José como patrono y a Santa Teresa. Y muchas felicidades al Padre Gonzalo, porque hoy cumple 21 años de haber recibido la fiesta, de la ordenación en esta fiesta de San José, 21 años del ministerio sacerdotal. Muchísimas felicidades, Padre Gonzalo. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias por compartir, por estar unidos. Y hoy, ¿de qué quisiera que reflexionáramos? ¿A qué les invito? El primer día reflexionábamos que cada uno de nosotros es un proyecto de Dios.
es un sueño de Dios. Cada uno de nosotros ha sido escogido desde toda la eternidad, ha sido elegido. Y Dios nos ha dado una misión a ustedes y a mí. Ayer reflexionábamos cómo el hombre ha rechazado muchas veces este plan. Muchas veces hemos rechazado el plan de Dios y hemos caído. Ayer reflexionábamos sobre algunos pecados y la redención. La Iglesia se encamina a celebrar los 2000 años de la redención. Y hoy que quisiera compartir con ustedes, después de que el hombre ha caído, que hemos sido redimidos, no nos podemos quedar, no nos podemos quedar solamente caído. No, Dios me ha redimido. Esa es la grandeza. Y entonces tengo que vivir como redimido. Ayer veíamos una frase muy fuerte de este filósofo alemán de Nietzsche que decía: mejores cánticos tendrían que parecerme los cristianos para que yo creyera en su Redentor. Y entonces tenemos que vivir como redimidos. Eso tenemos que manifestar al mundo. Ayer les compartía una frase que los obispos hemos puesto en el proyecto global de pastoral. Muchas veces, desde nosotros los obispos, somos los primeros, junto con muchos cristianos, que negamos la redención. Cuando el padre Gonzalo y su servidor éramos seminaristas, ¿ustedes no conocieron a Fray Silvestre Paredes? Un franciscano que nos daba ejercicios espirituales. Él contaba que un día una señora llegó con un obispo, no dijo el nombre, y esta señora le dijo al obispo: ¿usted tiene el Espíritu Santo? Y el obispo le dijo: claro, el día de mi bautismo, de mi confirmación, el día de mi ordenación diaconal, el día de mi ordenación sacerdotal y el día de mi ordenación episcopal, claro que tengo el Espíritu Santo. Y esta señora le contestó: pues no se le nota. Y eso nos puede pasar a nosotros, que no se nos note la redención, que no vivamos la redención. Y me permito presentarles o compartir con ustedes algunos tips un poco para vivir como redimidos. Quisiera partir de la frase del Evangelio del capítulo 10, el verso 49 de Marcos, donde hay un ciego que le grita a Jesús. Y entonces los discípulos le dicen 3 verbos, se acercan al ciego y le dicen: ánimo, levántate, porque Él te llama. Y yo pienso que eso tiene que ser para nosotros la redención. Ánimo, hay que levantarse porque el Señor nos llama. Y les comparto el primer punto: Dios y no las obras de Dios. Tenemos que apoyarnos solo en Dios. Y hay que preguntarnos esta tarde: ¿en quién tengo mis apoyos? ¿En la salud, en la juventud, en las fuerzas, en capacidades, en personas? ¿En quién me apoyo? Porque San Pablo escribe: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y yo empiezo con un ejemplo del cardenal Bantua, su experiencia. Dice: durante mi larga tribulación de 9 años, de aislamiento en una celda sin ventanas, a veces bajo la luz eléctrica durante muchos días, a veces en la oscuridad, me parecía que me ahogaba por el calor y la humedad al límite de la locura. Era todavía un obispo joven, tenía 8 años, no podía dormir, me atormentaba el pensamiento de tener que abandonar la diócesis, porque su pecado fue que él tomó posesión de Saigón 8 días antes de que llegara el régimen comunista, y esto le costó 13 años. Está con esa experiencia fuerte, dice: me atormentaba que se derrumbaran tantas obras que había empezado por Dios. Experimentaba una rebeldía en todo mi ser. Una noche, desde lo más profundo del corazón, una voz me dijo: ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo que has hecho y deseas seguir haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, construcción de escuelas, obras para estudiantes, misiones para la evangelización de los cristianos, todo eso es una obra excelente.
son obras de Dios, pero no son Dios. Si Dios quiere que abandones todo esto, hazlo enseguida y ten confianza en Él. Dios hará cosas infinitamente mejor que tú. Él confiará sus obras a otros que son mucho más capaces que tú. Tú has elegido a Dios solo, no sus obras. Y sigue contando su experiencia. Esta luz me dio una paz nueva que cambió totalmente mi modo de pensar. Me ayudó a superar momentos físicamente casi imposibles. Desde entonces, una fuerza nueva llenó mi corazón y me acompañó durante 13 años en la cárcel. Sentía mi debilidad humana, renovaba esta elección ante situaciones difíciles y la paz nunca me faltó. Elegir a Dios y no las obras de Dios, ese es el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo. Y es a la vez una respuesta para el mundo de hoy. Este es el camino, sigue diciendo el cardenal Bantuan, para que se realicen los designios del Padre sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre la humanidad de nuestro tiempo. Elegir a Dios y no las obras de Dios. Porque muchas veces nos prodigamos en las obras, ¿sí o no? Pero no son Dios. Dios puede permitir que empecemos una cosa, pero eso no significa que la terminemos. Dios puede permitir que empecemos un salón, en alguna casa, empezar un orfanatorio, construir algo. Pero una cosa puede ser que no la terminemos. Pensemos en el beato Juan de Palafox. ¿Él qué hacía? Él empezó con la catedral, soñó con la catedral, quería mucho a Puebla. Pero ven, ¿cuánto le dilató el gusto de consagrar su catedral? Ni un mes. Tuvo que regresar a España y ya jamás volvió. Hay que elegir a Dios y no las obras de Dios. Puede ser para alguien, pienso en las hermanas religiosas que tienen escuelas, puede ser un proyecto pastoral empezarlo, las que tienen que atender a los enfermos, puede ser empezar un proyecto muy bueno ahí, pero eso no significa que yo lo tengo que terminar. Este cardenal Bantuan decía, todo iba muy bien, jóvenes, construcción de escuelas, religiosos, seminaristas, visitas pastorales, iba todo muy bien, pero Dios quiere que escojamos a Él, no las obras de Dios. Yo creo que esto es lo primero que nos pide el Señor en esta Cuaresma, elegirlo a Él, no sus obras. El segundo punto, mar adentro. El Santo Padre lo comentó cuando empezó este milenio. ¿En qué consiste mar adentro? Él toma el capítulo 5 de San Lucas. Jesús está a la orilla del lago. Pedro está lavando las redes. Toda la noche ha estado pescando. Ni un solo pez ha entrado. Pedro, ¿cómo se siente? Decepcionado, cansado. Señor, toda la noche he estado pescando. Ni un solo pez. Y así podemos sentirnos después de años. Alguien puede sentirse después de años en la vida consagrada como Pedro, cansado, decepcionado. Señor, mira, han pasado los mejores años de mi vida, he estado tantos años en este claustro, tantos años he estado en tal apostolado. El Padre Gonzalo puede decir, han pasado 21 años, y podemos sentirnos así como Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, lleva la barca mar adentro. Y Pedro le contesta, Señor, hemos pescado toda la noche, ni un solo pez ha entrado, pero en tu nombre volveré a echar la red. Y sigue diciendo el Evangelio, y entonces entraron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros para que vinieran en su ayuda. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que se hundían. Al verlo, Pedro cayó de rodillas diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es decir, hermanas, podemos estar como Pedro, pero hay que volver a echar la barca mar adentro, porque podemos estar muy cómodos. Ven qué bonito es chapotear en la playa,
el agua llega a los tobillos solamente. Y es una experiencia muy hermosa, es una experiencia muy bella, pero no es evangélica. Hay que entrar al mar. Y decía San Juan Pablo II, ¿y qué significa mar adentro? Y decía San Juan Pablo II, es vivir con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente, abrirse con confianza al futuro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Juan Pablo II escribe esta carta cuando ya está muy deteriorado de salud, es en el 2001. El mal de Parkinson ha avanzado ya muy fuertemente, el Papa ya es débil, ya es frágil, y el Papa dice, vivir con gratitud el pasado, viviendo con gratitud, agradeciendo. Ustedes saben lo que Santa Teresita del Niño Jesús decía, que lo que atrae más gracias de Dios es vivir con gratitud, agradecer, vivir con pasión el presente. El mío es el hoy. Santa Teresita, ustedes conocen de maravilla esta frase, mi vida es un instante, una efímera hora, un momento que se evade y huye veloz. Tú sabes, Dios mío, que para amarte en la tierra solo tengo este día. Es una receta genial. Pensemos en nuestros hermanos de las adicciones. ¿Hacen planes para 40 años? ¿Para un año? ¿Para 10 meses? ¿Para cuánto hacen planes? Solo para hoy. Ustedes para ser religiosas, para ser aquí en la vida del claustro, las hermanas que se juntan, se unen a nosotros, solamente tenemos este día. Y hay que pensarlo así, para amarte, Dios mío, para ser ustedes su esposa de Jesús, para ser el Padre Gonzalo sacerdote, yo también, solo tenemos el día de hoy. Hay una frase muy bella de San Pablo de la Cruz que dice, dichosa el alma que descansa en Dios, que procura vivir el momento a momento en Dios, sin otra preocupación que la de hacer su santa voluntad en cada momento. Tenemos que vivir con plenitud el día de hoy. Hace unos años conozco a una catequista de Chinautla. Chinautla es una parroquia de la diócesis de Puebla que está pegada literalmente a la ciudad de Teciutlán, a la diócesis de Teciutlán. Y me encontré a una catequista. Esta catequista le pregunté su edad y empezó a los 12 años de catequista. Esta catequista tiene más de 83 años, 84. Lleva más de 70 y tantos años de catequista. Y le pregunté que si no estaba cansada. Y ella me contestó, no, porque Dios no se cansa de salvarnos. Es eso, el vivir. Él ha dado clases de catecismo a los nietos y a los bisnietos, después de 70 y tantos años, tal vez hasta los tataranietos de alguien. Y me decía, no estoy cansada, porque Jesús no se cansa de salvarnos. Eso tenemos que hacer. Para ser religiosa ustedes, para ser nosotros sacerdotes, solo tenemos el día de hoy. El tercer punto que les invitaría a pensar, una santidad sonriente. El Señor nos quiere alegres. Escuchamos a San Pablo que escribe su carta a los filipenses cuando está ya enfermo, anciano, encarcelado, y dice, alégrense en el Señor, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres en el Señor. Una pregunta, hermanas, el otro día se lo hice al otro convento, a los sacerdotes, a los obispos, ¿nos ven muy alegres? Su silencio es suficiente. No se preocupen, a ustedes las vemos igual. ¿Qué quiero decirles con esto? Hermanas, tenemos que pedir al Señor este don de la alegría. Lo que le decimos en el Salmo 90, sácianos de tu amor en la mañana, que exultemos y cantemos toda nuestra vida. No un ratito, no unos 10 minutos, cantemos toda nuestra vida. ¿Y por qué? Por lo que decía el Papa Pablo VI, obrar alegremente.
lo que tú quieres ahora de mí. Jesús nos quiere alegres. ¿No han pensado en eso? Jesús quiere que seamos alegres. Y entonces les invito a que practicar un exorcismo. Ustedes saben que el exorcismo es para ahuyentar al demonio, para expulsar al demonio, para repeler la obra del demonio. Hay que exorcizarnos. Eso lo leí hace muchos años en un libro. Hay que tener cada uno de nosotros el exorcismo del humor. Hay que exorcizarnos. ¿Qué significa esto? Voy a poner a Juan 23 como ejemplo. Ustedes saben que San Juan 23 era un papa muy gordo, tenía una oreja más grande que otra. Bueno, cuando iba a hacer el cónclave, andaba con otro cardenal paseando cerca de San Pedro, y una italiana le dice muy expresiva a otra: y mamá mía, imagínate que este gordinflón no saliera papa. Hubiera dicho ella: señora, más respeto, usted sabe que en el cónclave todos somos papables. Que le contesta Juan 23: señora, el cónclave no es concurso de belleza. ¿Sí me explico? Eso es reírse de uno mismo. Cuando Juan 23 era anuncio en París, lo sentaron un día junto a una señora un poco escotada, o medio escotada. Y entonces un embajador le dice: Excelencia, señor embajador, ¿no se siente incómodo que todas las miradas están sobre usted? No, yo estoy feliz, que le contesta. Alguien diría: más respeto al representante del Papa, al embajador del Papa, al nuncio. Le dice: no, yo estoy feliz, porque en lugar de ver tanta belleza, están viendo a este gordinflón. ¿Cómo no voy a estar feliz? Eso es reírse de uno. ¿Me explico, hermanas? Porque a veces se nos va la paz. No me llamaron, no me tomaron en cuenta, no me invitaron, no pidieron mi opinión, no fui consultado, y se nos va la paz. ¿No les ha pasado eso? Hay que reírse de uno mismo. Cuando ya era papa y estaba ya enfermo cuando convocó el concilio, un amigo suyo fue y le dijo: Santo Padre, ¿no te parece que es muy precipitado convocar el concilio cuando ya tienes 80 años? ¿Qué le estaba diciendo en el fondo? Ubícate, Santo Padre, eres un anciano, estás enfermo. Convocar un concilio universal no es: me subo en esta esquina y bájenme la otra. Es un trabajo muy serio. ¿Qué le contesta Juan 23? No, quién sabe si a los 90 estaremos mejor. De una vez. Eso es reírse de uno. Me contó un sacerdote del cardenal Salazar, que fue arzobispo de Guadalajara. El cardenal Salazar era un hombre bajito, delgado, se perdía entre los seminaristas, vivía en el seminario de Guadalajara. Y un día un seminarista lo confundió, pensó que era otro compañero suyo. Y entonces, que pasa corriendo, que se lo carga y que se lo lleva. No sabía que llevaba al cardenal. Y entonces llegó al dormitorio general y que lo avienta sobre la cama. Cuando se dio cuenta el seminarista, había aventado al cardenal, a su arzobispo. Y el cardenal, ¿qué creen que le dijo? Gracias por el rayo. ¿Sí me explico? Eso hay que hacer, reírse de uno mismo. Reírse de uno. Este es el exorcismo del humor. Mira, Señor, me enojé por esta tontería. Se me fue la paz por aquello. Perdí la alegría por aquella tontería. Hay que reírse de uno mismo. Santo Tomás Moro, vean la frase que decía: felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Eso hay que reírse de uno mismo. Hay que practicar más el exorcismo del humor en este sentido. Mira, Señor, pues no me llamaron, bendito seas, Señor, así tengo menos responsabilidad. No pidieron mi opinión, qué bueno, tú sabes, Señor. No me tomaron en cuenta, no me felicitaron, ¿sí me explico? No me llamaron, ¿sí? No, hay que exorcizarse. El Papa Francisco ha dicho que en los momentos difíciles la alegría tiene un nombre. Paz se llama. Este es el nombre de la alegría en los momentos difíciles. Porque alguien puede decir: ¿cómo puedo tener alegría si tengo esta pena, tengo este problema,
tengo esta situación difícil. En los momentos difíciles, la alegría tiene un nombre. La alegría se llama paz. Hay dolor, pero hay alegría. Hay dolor, pero hay paz. Entonces, en el fondo, hay alegría. Tenemos un santo poblano, el padre Yermo, San José María de Yermo y Parres. Él le decía esta jaculatoria a la Virgen: Madre, dame tu gozo y tu alegría. Hay que pedir a la Virgen eso. Madre Santísima, dame tu gozo, dame tu alegría. La Virgen es una mujer alegre. Cuando camina hacia Aincarín, la región montañosa, y llega con su prima Isabel, ¿qué dice? Todo mi ser alaba al Señor. Soy un canto al Señor. El Señor se ha fijado en mí. Hay que pedirle a la Virgen este don. Los obispos lo tenemos que pedir 100 veces. Y ustedes las religiosas como 40. ¿Sí? Hay que pedir al Señor este don, el don de la alegría. ¿A qué más les invito esta tarde? Hermanas, al perdón en esta Cuaresma. Necesitamos el perdón. Todos traemos cosas en el corazón, cosas que nos lastiman, cosas que nos hieren. Y a veces, dice el Santo Padre, somos unos coleccionistas de resentimientos. Un Carmelo, una casa de clausura, un convento, una casa de formación, una diócesis, no puede ser un museo de resentimientos. Y el Santo Padre escribe: el perdón de las ofensas es la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros es un imperativo del que no podemos prescindir. Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio: si ustedes no perdonan de corazón, mi Padre tampoco les perdonará. Y sigue diciendo el Papa: cómo es difícil muchas veces perdonar, y sin embargo, el perdón es el instrumento en nuestras manos frágiles para alcanzar la serenidad del corazón. ¿Queremos tener serenidad? ¿Qué necesitamos? Perdonar. Hay que pedir al Señor este don. Dice el Santo Padre: dejar caer el rencor, la rabia, la violencia, la venganza, son condiciones necesarias para vivir felices. Dios nos quiere felices, Dios nos quiere alegres, entonces tenemos que perdonar. San Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 4, no permita que la noche los sorprenda enojados. Sigue diciendo el Papa: la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Sin el testimonio del perdón queda una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. En cambio, el perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. La misericordia se muestra como la fuerza del perdón que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Hay que pedir al Señor esta gracia. Ayúdanos a perdonar. ¿Y por qué, Señor? Porque tú nos has perdonado. ¿Se acuerdan de aquel hombre que pone Jesús esa parábola, que le debía mucho dinero al rey? Y entonces el rey dice: véndalo a él, a sus posesiones, a ver cuánto sacamos para saldar la deuda. Y el hombre va y se le arrodilla y se le hinca y le pide perdón. Y el rey le perdona. Olvida todo. Pero cuando sale este servidor, se encuentra con un compañero suyo que le debe poco. Y dice el Evangelio: casi lo ahorcaba, me pagas todo. Después de que el rey le perdonó millones, no le día poco y lo quería ahorcar. Y Jesús dice: si cada uno no perdona de corazón a su hermano, mi Padre tampoco los va a perdonar. Es algo que necesitamos pedirle al Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. ¿Y cómo ayúdanos a perdonar? Ciertamente es difícil perdonar. Todos hemos experimentado en la vida coraje, resentimientos, tal vez odio. Yo les propongo que tenemos que ser
Como, ven esos, voy a dar un ejemplo muy burdo, como aquellos camiones, sí saben ser camiones, sí son camiones, que destapan los drenajes, ¿los han visto? No sé cómo se llaman, camiones cisternas o no sé cómo se llamarán. Bueno, cuando sintamos el perdón, el odio, el rencor, es como el camión de la cisterna, que esto lo bota hacia arriba. Siento este sentimiento, experimento este enojo, experimento ese odio. Entregárselo al Señor. Experimento el sentimiento. Señor, te entrego esto. Señor, te doy esto. Señor, te paso esto a ti, porque yo no puedo cargarlo. Ayer les ponía un ejemplo, que esto es como el juego de fútbol americano. Cuando el balón llega, yo tengo dos opciones, o correr o que me aplasten, o aventárselo a otro. Y a veces el resentimiento nos va carcomiendo. San Pablo era un hombre que odiaba. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas no tuvo miedo de escribir. Respiraba odio. Era un hombre que vivía del odio. Vean, ese era Pablo. Cuando se encuentra con el amor misericordioso de Jesús, Pablo deja esto. Por eso les invito, cada vez que yo siente este resentimiento, esta mala voluntad, este coraje, ¿qué tengo que hacer? No quedarme con él, sino entregárselo a Jesús, dárselo a Jesús. Jesús ansía liberarme. San Pablo escribe, para eso murió Jesús, para que fuéramos libres. El odio nos puede llevar a consecuencias muy graves. Hay gente que se enferma precisamente por el odio. Yo conozco una señora, conocí, que ya falleció. Ella tuvo un problema muy fuerte con los hijos por cosas materiales. Y esta señora empezó con un odio con los hijos. Y después esta señora tenía un cáncer en el hígado. Yo no sé de medicina, pero el médico le atribuía que probablemente esa situación emocional de tanto odio con los hijos la condujo a eso. Un sacerdote me platicaba hace años de un señor que odiaba a todo mundo. Su mamá un día le dijo enojada, ¿cómo me falló el aborto? ¿Cómo no te aborté? ¿Cómo no se realizó el aborto? Y este hombre empezó a crecer con mucho odio. Tenía odio a sus papás, a su familia, después se casó, odiaba a la esposa, odiaba a los hijos. Era un hombre que vivía en el odio. Vivió hasta una silla de ruedas. Cuando este hombre pudo perdonar, la silla de ruedas se dejó atrás. Empezó a caminar. Hermanas, el odio nos hace mucho daño. Todos tenemos que perdonar. Cada quien tiene su prójimo. Ustedes son su prójimo entre ustedes. Hay que perdonar. Los esposos tienen que perdonar. El Papa decía una vez, hace como 6 años, en una reunión de matrimonios, les decía, en un matrimonio nunca tiene que faltar una palabra. Perdón, todos los días en la noche. Nadie se puede ir a acostar sin pedirse perdón. Yo conozco una congregación aquí en Puebla que las hermanas no pueden retener nada si se les ha dado que es para la congregación. O sea, si me dieron, no sé, un donativo o algo, yo no me puedo quedar con eso, yo lo tengo que entregar. La noche no puede llegar si yo no lo entrego. Hay que hacer lo mismo con el odio. No podemos ir a dormir con resentimientos, no podemos ir a dormir con rencor. San Pablo nos los ha dicho. Ha dicho esta frase, no permita que la noche los sorprenda enojados. Es normal que durante el día levantemos la voz, contestemos mal, digamos alguna cosa que no estuvo bien, pero lo importante es que no nos vayamos a dormir sin pedirnos perdón. Sí, es algo que necesitamos en esta Cuaresma. Y por último, ¿qué necesitamos? Audacia y fervor. La santidad, dice el Papa Francisco, es audacia, es parresía, ese empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza, no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estas palabras
nos permiten caminar y servir con actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, dice el Papa, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo de parresía, palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. San Pablo VI decía que el obstáculo más grande de la evangelización es precisamente la carencia de parresía, la falta de fervor, tanto más grave cuanto viene de dentro. Hermanas y hermanos, esto nos falta, parresía, nos falta fervor. ¿No nos notan que a veces parecemos que traemos atole en las venas? ¿No han visto a veces las homilías cómo las predicamos? A más no poder. ¿No han visto que a veces cómo andamos en la iglesia, empezando por mí como obispo? A veces lento, sin ganas. No puede ser eso para nosotros. El principal obstáculo para la iglesia, decía Pablo VI, es la carencia de parresía, la falta de fervor. Necesitamos enfervorizarnos. Dejen comentarles. Hace unos meses me invitaron, su servidor, don Víctor, quiso que yo representara a la diócesis en el Consejo Interreligioso Estatal, y entonces pusieron a su servidor como presidente. Bueno, entonces tuve que ir a la primera a la primera palada del Templo de los Mormones aquí en Puebla, allá al norte de la ciudad, por la iglesia de San Juan de los Lagos. Bueno, pero me impresionó una mujer de 74 años. Fíjense, esta mujer decía que ella estaba muy contenta porque ya iba a haber un templo de mormones en Puebla, porque todos esos templos que vemos de los mormones, que dicen iglesia de los santos de los últimos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos, son estacas. Ellos no tienen todavía un templo en Puebla. Para hacer sus convenios con Dios, ellos tienen que ir, nuestros hermanos mormones, tienen que ir o a Veracruz, o a Oaxaca, o a la Ciudad de México. Bueno, pues pasó esta mujer, 74 años, me impresionó y dijo, yo estoy feliz, porque vamos a tener nuestro primer templo en Puebla. Y decía, mis papás fueron de los primeros hermanos de la iglesia de los santos de los últimos días, que llegaron aquí a Puebla, fueron los primeros. Entonces, cada año íbamos a Arizona, porque era el templo más cercano. ¿A dónde iban? A Arizona. Y tardábamos 2 días de ida, estábamos 2 días en Arizona y 2 días de viaje de regreso. Pero esta mujer estaba feliz, porque iban a tener su primer templo en Puebla, lo van a tener. Hermanas, eso nos falta a nosotros, nos falta fervor. Cuando se ama, siempre se encuentran soluciones. A ver qué invento hacemos, a ver qué cosas hacemos. ¿Ven esta mujer que les platiqué, esta catequista? Sí, Justiniana se llama, esta catequista de la sierra. A sus 70 y tantos años de catequista, 80 y tantos de edad, no está cansada. Eso es fervor. A veces decimos, ya me cansé, la gente no responde, ¿ya para qué? Ya empecé este plan y no se hizo, aquello les propuse y no se realizó. Pienso en el padre Álvaro, ven que es el sacerdote más anciano de Puebla, 97 años. Un sacerdote a sus 97 años, que llena su templo los domingos. Y está aquí muy cerca, en Santa Catalina, a 2 calles o 3. A media calle tiene a los padres redentoristas, que son famosos por las misiones populares. A la otra calle tiene la competencia, a los padres dominicos, por así decirlo. Sí, o sea, tiene 2 competencias fuertes de cada lado. Pero un sacerdote que a los 97 años llena el templo. ¿Cómo se llama eso? Fervor. Cuando hay fervor, hay audacia. Se inventan cosas. El llenar un templo a los 97 años. Él me platicaba, fui yo su vicario de él,
Y él me platicaba que cuando estaba en la parroquia de Quimistlán, de ahí fue párroco, es una parroquia que está en las faldas del Pico de Orizaba, que colinda ya casi con Veracruz. Él platicaba, el viernes primero lo empezaba a las 5 de la mañana, a esa hora empezaba a confesar. A las 7 de la mañana se levantaba a celebrar la misa y después seguía confesando. Y cada hora se levantaba y daba la comunión el viernes primero. A las 2 de la tarde se levantaba del confesionario y había dividido su parroquia como en 4 centros piloto. Y entonces iba a un mes a este centro piloto, el otro mes al otro y así sucesivamente. A las 2 de la tarde se iba a caballo al siguiente pueblo. Se iba comiendo, su hermana le preparaba, me decía él, unos tacos. Y llegaba al otro pueblo a eso de las 4 de la tarde. A veces el caballo se iba dirigiendo solo por la cola del perro. ¿Por qué por la cola del perro? Porque en los tiempos de febrero, ¿verdad? Es la niebla muy pesada, febrero, este mes de marzo. En ese tiempo la niebla era muy pesada y le llaman la sonza a la niebla, porque no avanza, no se mueve, está estancada. Y entonces lo que el caballo veía se dirigía por la cola del perro, de tan densa la niebla. Bueno, llegaba al otro pueblo a las 3, 4 de la tarde y seguía confesando hasta las 2, 3, 4 de la mañana del sábado. Eso era un viernes primero. ¿Por qué iba tanto la gente? Porque unos años antes un sacerdote había fallecido. Lo habían llamado a la parroquia, habían ido a verlo para un enfermo. El sacerdote tenía fiebre y entonces les dijo, miren, yo tengo fiebre, llévenme, traigan al enfermo y donde nos encontremos ahí lo confieso. En esas camillas que todavía hay ahora. ¿Cómo son sus camillas? 2 palos, 2 troncos, un zarape, ponen al enfermo y otro zarape encima. Y donde se encontraron, lo confesó. Cuando el párroco regresó a la parroquia, le dijeron, ya llegamos. El párroco estaba muerto. Había sido una pulmonía o una neumonía fulminante. Pero a la gente le quedó muy grabado eso. Todavía hay gente muy mayor en Quimistlán que recuerdan a ese párroco que había muerto por el confesionario. Eso necesitamos pedirle al Señor, audacia y fervor. Si no tenemos esta audacia, hermanas, es porque nos falta fervor. Acuérdense de Santa Teresa, no era aventada, diríamos hoy. ¿Por qué era tan aventada? Era chaparrita, ¿sí o no? No era muy alta, pero era aventadísima. El empezar toda la reforma. ¿Se acuerdan cuando se cayó del burro? ¿Se acuerdan? La anécdota. Y que le dijo a nuestro Señor, Señor, ¿por qué no me cuidaste? Y que Jesús le contestó, es que así trato a mis amigos. Y le contestó a nuestro Señor, con razón tienes tan poco, Señor. Era una mujer audaz. ¿Por qué era audaz, Teresa? Porque tenía fervor. Hermanas, aunque estén en el monasterio, tienen que ser audaces, audaces. Hay que inventar cosas. Los santos siempre han sido audaces. Hay que inventar, yo no sé, hay que crear cosas, hay que hacer cosas, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si eso, aunque alguien tenga 80 años y esté en silla de ruedas y tenga bastones, no, hay que ser audaces. Este sacerdote a sus 97 años todavía tiene la fila del confesionario larga, llena la iglesia, porque hay audacia, y hay audacia porque hay fervor. Por eso el Papa dice estos verbos, decía audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo de parresía. Voy a contarles de un hombre audaz en nuestros tiempos. Hay un diácono que tenemos aquí en Puebla, se llama Gerardo. Les voy a contar qué hizo este hombre. Cuando fue el temblor de hace, no sé cuántos años, hace 3 años, pues estábamos preocupados por los templos, se nos habían cerrado no sé cuántos,
aquí en la diócesis 492 estaban mal. Nosotros andábamos, yo como obispo estábamos más preocupados por los templos. Y este hombre, hay un comedor, Juan de Palafox, allá por el arzobispado, en la casa de la familia. Se cerró la casa de la familia. Pero él dijo una cosa: yo no puedo dejar a los pobres así. Allí les dan de comer como a 70, 80 comidas diarias a hermanos muy necesitados, a mendigos, a gente muy vulnerable de la calle. ¿Qué creen que hizo este diácono? Se los llevó a su casa. ¿Me explico? Trasladó su comedor unos días a su casa. Esa es la audacia. Ese es el fervor que necesitamos. Pienso en la parroquia de Chichiquila. Chichiquila es la última parroquia de la diócesis, colindando con Veracruz. Ya la última. Ellos ven unas poblaciones, ya ven el pico de aquel lado, hacia atrás, lo que nosotros vemos de este lado. Bueno, ¿saben cuánta gente adora al Santísimo hoy que es jueves eucarístico? ¿Cuántos se ven que adoran al Santísimo? Calcúlenle. El párroco me ha dicho no menos de 5,000. Fíjense, 5,000. ¿Qué hace el párroco? Tiene 32 comunidades, tiene 30 comunidades con el Santísimo Sacramento, 2 no. Entonces tiene muchos ministros extraordinarios de la Eucaristía, tiene un gran número. Él los ha instruido, preparado, y entonces ya hay un rol de las casas. Los ministros llevan al Santísimo a una casa, la familia adora al Santísimo, 10 minutos con reloj en la mano, y de ahí regresan a la iglesia. Cuando regresan, en unas son 50, en otras son 100, en otras son 200, pero sumando todas, decía el párroco, no menos de 5,000 personas están el jueves eucarístico en su parroquia adorando a nuestro Señor. Hay que hacer inventos. El párroco de la Cruz, el padre Amando, me platicaba que tenía en su parroquia la hora santa con 7 personas. Hay 7 personas con nuestro Señor. Entonces hace este invento los jueves. Va a las, ¿cómo se llama? A las vecindades, y entonces se juntan 70, 80, y hasta les sale gratis el coro, porque como allá hay muchos mariachis, a los mariachis tocan la hora santa. Hay que hacer cosas, hermanas. Teresa de Jesús era una mujer audaz porque era fervorosa. A eso les invito esta tarde. Les invito, queridas hermanas, les invito primero a lo que reflexionábamos, Dios y no las obras de Dios. Les invito a vivir con pasión el presente, a una santidad sonriente. Les invito al perdón y sí, tenemos que vivir más esto. Les invito a que le pidamos a San José. San José fue un hombre audaz, ¿sí o no? Sí, el hecho de que le dice el ángel, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Era un hombre audaz. ¿Cuánto tiempo nos llevamos al niño? ¿Cuánto tiempo estamos allá? Era un hombre audaz. Pidámosle a San José que escojamos Dios, no las obras de Dios.